recibir a nuestro expositor Camilo Rondón Dávila, un miembro de nuestra asociación estudiantil, con el tema Dinámica de un sistema con vínculos. Muchas gracias. Camilo, adelante. Gracias, Alejandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Camilo Rondón. Soy miembro activo de la Asociación Estudiantil de Física Teórica. Y en esta oportunidad quiero presentarles el tema, que es dinámica de un sistema con vínculos, el cual estuve desarrollando el ciclo anterior con mi asesor, el doctor Joseph Beltrán. Que ya. Primero quiero mencionar los objetivos de esta charla. Es el primero, dar a conocer el algoritmo de Dirac-Bergman, el cual nos va a permitir en este caso resolver un sistema singular, y el cual se va a pasar a definir más adelante. Además, también presentar lo que es la teoría de los vínculos y su influencia en la dinámica, el ver cómo estos afectan la dinámica de un sistema. Mencionar la importancia del gauge y gauge fixing en un sistema físico. Y además también mostrar que el espacio físico, o sea, el espacio medible, el que uno observa, es aquel que tiene la menor dimensión posible. Ya. En este caso, la charla, como mencionó mi compañera Alejandra, lo voy a dividir en dos. La primera parte va a ser, voy a desarrollar la teoría necesaria, ¿no?, para el algoritmo de Dirac-Bergman. Y ahí, después de eso, haré una pausa para unas preguntas, porque es un poco denso. Y después de eso voy a continuar con lo que sería la aplicación de toda esa teoría para un lagrangiano, para un sistema descrito como un lagrangiano en particular. Ya. Ya. En este caso aquí tendremos el índice. El primero es el algoritmo de Dirac-Bergman. Solo voy a mencionarlos nomás. En este caso los corchetes de Dirac. La última parte de la aplicación. Y dejaré aparte unas referencias a las cuales me he guiado para hacer este trabajo. Ya. Lo primero sería mencionar lo que son las ecuaciones de movimiento, ¿no? En mecánica clásica uno sabe que un sistema puede estar descrito por un lagrangiano, el cual se define como la diferencia en la energía cinética y potencial. Y además, este lagrangiano tiene una acción asociada, que se escribe como la ecuación 2, ¿no?, que es la integral de este lagrangiano. Ahora, mediante la variación de la acción, si nosotros consideramos, bueno, la acción estacionaria y extremos fijos, uno obtiene lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las ecuaciones de movimiento para un sistema descrito por lagrangiano L, como aparece aquí en la ecuación 3. Si nosotros expandimos esta derivada de aquí, obtendríamos la ecuación 4, donde aquí hemos dejado el lado izquierdo este término y este otro término que estaba aquí lo hemos pasado por el lado derecho. Y vemos que este de aquí es una función que depende de Q y Q punto. Lo reescribimos de esta forma. Y aquí vemos que este Q punto punto vendría siendo la aceleración, ¿no?, donde este Q es la coordenada generalizada. Este Q punto punto sería la aceleración. Entonces, si nosotros tenemos esta matriz de aquí, m por n, si esta matriz tiene determinante distinto de 0, se puede invertir, se puede pasar al otro lado. Y de esa forma lo que tendríamos es a este lado de la ecuación la aceleración, y a este otro lado una cantidad, ¿no?, que depende de Q y Q punto, de la posición y de la velocidad. Y de esa forma nosotros podríamos describir las aceleraciones de manera unívoca en función de las posiciones y las velocidades. Eso es lo que usualmente se desarrolla en un lagrangiano no singular, un sistema sin vínculos. Ahora, para nuestro caso, que es un sistema singular, lo que se va a suponer es que esta matriz no sea inversible, no tenga determinante igual a 0. Entonces, para esto primero vamos a definir lo que son las variables momentum, que sería como la ecuación 5, ¿no?, como la derivada parcial del lagrangiano respecto al Q punto. Ahora, si nosotros, suponemos que no todos los momentos y coordenadas son independientes, que es lo que usualmente se desarrolla, ¿no?, que los Q y los P son independientes ya. Pero si nosotros suponemos que existen relaciones entre estas dos cantidades, entonces podemos definir funciones de esta forma, ¿no?, la cual es una función que dependa de P y Q sea igual a 0. Y esta cantidad de aquí son lo que se conoce como vínculos primarios. Los vínculos, o sea, como se puede observar aquí, da una relación entre cantidades P y Q, entre funciones P y Q.
La existencia de estas cantidades, o sea, de que no todos los momentos y las coordenadas generalizadas sean independientes, es lo que hace que esta matriz no sea inversible. Eso físicamente se podría ver como si, ¿cómo decirlo? Como que existen ecuaciones que son, o sea, ecuaciones de movimiento, bueno, coordenadas que son redundantes. O sea, unas y otras son equivalentes, por así decirlo. Entonces ya estaría de más ponerlas. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos este variable momentum, lo que vamos a hacer es pasar del lagrangiano al hamiltoniano, el cual se le aplica una transformada de Legendre. A ver, un momentito. Lo que hacemos es pasar del lagrangiano al hamiltoniano mediante una transformación de Legendre, donde el hamiltoniano es una función que depende de los p y los q. Y bueno, ya lo podemos describir el hamiltoniano como esta ecuación 7, ¿no? Pero ahora, lagrangiano, en nuestro caso, este hamiltoniano, perdón, no está únicamente terminado, ya que se le puede añadir una combinación lineal de los phis, de los vínculos, que son esta de aquí, como se ve en la ecuación 8. Donde recordemos que estos phi, como lo habíamos definido, eran iguales a 0, así que podemos agregarle ceros, por así decirlo, y seguiría siendo el mismo, ¿no? Y estos coeficientes u a la m pueden ser funciones que dependan de q y p, como también pueden ser constantes. Eso ya depende de cada sistema. Ahora, luego cuando uno tiene este hamiltoniano, ¿no?, de la ecuación 7, y uno lo introduce en la integral de acción, perdón, en la integral de acción, y bueno, hace el mismo paso, ¿no? Hace la variación de la acción, la considera estacionaria, extremos fijos. Uno obtiene esas ecuaciones de movimiento, ¿no?, en la teoría hamiltoniana. Ya son las conocidas. Este sería el caso sin vínculos. Pero ahora, en el caso con vínculos, que es de esta la ecuación 8, lo que uno tendría sería, al aplicar el mismo procedimiento, sería estas tres ecuaciones de aquí. Tendría la evolución temporal de la coordenada generalizada Q, dada de esta forma. La evolución temporal del momento generalizado P, de esta forma. Y aparte la misma definición del vínculo. O sea, se obtiene esto que ya se sabe, de que el vínculo tiene que ser igual a 0. Ya. Ahora, lo que necesitamos es, ya que tenemos estas ecuaciones de movimiento, se necesita un formalismo para poder describir estas ecuaciones de movimiento de una forma más sencilla. Entonces lo que se hace en este caso es introducir lo que son los corchetes de Poisson, el cual está definido como la ecuación 9, ¿no?, de esta forma. Donde aquí suponemos dos funciones f y g que dependen de q y p. Lo definimos de esa forma. El cual, por la misma definición, se desprenden las propiedades de que uno es antisimétrico. O sea, si nosotros cambiamos de lugar el f con el g, sale un signo menos. 2, que son bilineales. Son lineales respecto a cada argumento. ¿Okay? Y bueno, 3, que cumplen la regla de Leibniz por ser derivadas, cumplen de esta forma. Esto es para este y también para para el segundo argumento. Para ambos se cumple. Y además cumple una propiedad muy importante, que es la identidad de Jacobi. La de aquí. Bueno, una vez que ya introducimos este formalismo, lo siguiente sería reescribir las ecuaciones de movimiento para P y Q con estas funciones, ¿no? Si nosotros tenemos una función g que depende de q y p, entonces su derivada temporal sería esta aquí, ¿no? Aquí aplicamos únicamente regla de la cadena a cada uno de estos factores y se tiene esto. Pero recordemos que el q punto lo habíamos definido aquí, aquí, con los vínculos, y de la misma forma el p. Entonces, si reemplazamos eso aquí, tendríamos esto de aquí. No, perdón. Lo reemplazamos y reordenamos, agrupamos por un lado estos términos y por el otro los que están multiplicados por los coeficientes u. Y tendríamos estas cantidades aquí, ¿no? Y esto que aparece aquí adentro, es justo el corchete de Poisson entre g y f. Y lo mismo aquí, ¿no?, entre g y el vínculo. Aparece aquí. Entonces, de esta forma, con los corchetes de Poisson podemos escribir de una forma más compacta las ecuaciones de movimiento para una función que depende de p y q. De esta forma. Pero podemos, aún se puede reducir aún más esto, ¿no? Se puede escribir de una forma aún más compacta para que en vez que aparezcan dos corchetes solo salga uno.
Pero para esto lo que tenemos que hacer es introducir lo que es el hamiltoniano total. En este caso ya lo definimos como el hamiltoniano canónico, el que ya se conoce, el PQ punto menos el lagrangiano. Y a este le agregamos los vínculos, bueno, la combinación lineal de los vínculos. Entonces, podemos reescribir esta ecuación de movimiento que era con dos corchetes de esta forma, como uno solo. Y aquí algo muy interesante es que hemos agregado este símbolo, que es este símbolo de aproximación, pero no es una aproximación. O sea, en este contexto me representa una ecuación débil. Y de manera sencilla, podemos decir que una ecuación débil, lo que me quiere decir es que una vez que yo tenga mi hamiltoniano, tenga el f, lo expando, separo todos mis términos y obtenga varios corchetes, como aparecen aquí, obtenga varios. Primero tengo que resolver todos los corchetes, entonces se resuelven todos los corchetes, y luego de ya tener los corchetes resueltos, recién se utiliza lo que es la condición del vínculo, que es que el vínculo es igual a 0, ¿no? El vínculo es este phi, recordemos, que los phi son iguales a 0. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, entonces podemos tener, no sé, por ejemplo, un corchete entre una cantidad y el vínculo, pero si de frente suponemos que el vínculo es 0, ponemos un 0 aquí y todo el corchete se anula. ¿Ya? Y en la aplicación vamos a ver que esto no necesariamente es así. De que primero tenemos que resolver el corchete y luego al final, después de que ya tenemos todos los corchetes resueltos, ahí recién se aplica esa condición del que el vínculo es igual a 0. Esto es algo muy importante y esta es la notación que se va a utilizar de aquí en adelante. Ya. Lo siguiente es mencionar algo muy importante de los vínculos, que es lo que se conoce como la condición de consistencia. Es simplemente que los vínculos se preservan en el tiempo. Es decir, que a lo largo que pasa el tiempo, estos vínculos, estas condiciones, relaciones entre los Qs y los Ps no van a cambiar. Entonces, esto me quiere decir, si no van a cambiar en el tiempo, entonces su derivada temporal va a ser 0. En este caso lo vemos como débilmente 0. Entonces, de la ecuación anterior, perdón, esta de aquí, si nosotros reemplazamos el G por el vínculo phi, entonces, un momentito. Si nosotros reemplazamos el vínculo aquí y expandimos, tendremos esta ecuación, ¿no? La ecuación 13, la cual por la condición de consistencia, toda esta cantidad tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, vemos que ya este es un corchete de un vínculo cualquiera con el hamiltoniano. Y en este caso aquí tendremos una matriz, porque tenemos una matriz de R por S. Entonces esta matriz la vamos a definir como P, que aparece aquí. Ya. De ahí, si tenemos esta matriz y aquí vamos a ver que de esta ecuación 13 se desprenden 4 casos. Se desprenden 4 casos. Y el cual van a ser los cuales van a ser cuando ambos son iguales a 0, cuando ambos son distintos de 0 y cuando solo uno de ellos es igual a 0. Entonces vamos a ver el primer caso, que es cuando ambos son distintos de 0. Bueno, distinto de 0 en este caso de la matriz sería el subdeterminante, ¿no? Si ambos son distintos de 0, entonces los coeficientes US están unívocamente determinados. Y de esta forma podemos reescribir esta ecuación 13, ¿no? Podemos pasar esta cantidad, disculpen por los perros, podemos pasar esta cantidad al otro lado restando, y si el determinante de esta matriz es distinta a 0, entonces podemos invertirla, y tendríamos que los coeficientes están dados de esta forma, ¿no? Donde R sería la inversa de P. Entonces en este caso ya tenemos que los coeficientes están ya determinados, y de aquí entonces podemos reemplazarlo en la ecuación de movimiento por una función g y obtendríamos la ecuación 14, donde aquí hemos reemplazado simplemente esos u con esta cantidad aquí y ya. De ahí, ¿qué más tenemos? El siguiente caso es stacking, cuando el corchete, perdón, entre los vínculos y el hamiltoniano son distintos a 0 y cuando la determinante es igual a 0. Entonces, en este caso, como la determinante es igual a 0, entonces no se puede invertir. Y lo que se va a tener es que, en este caso, si E es el rango de la matriz P, recordemos que la matriz P es la matriz entre los vínculos. Entonces, el que la matriz P se anule nos indica
de que nos indica la existencia de R menos E autovectores nulos, independientes, tal vez que se cumple esta condición de aquí. Y de aquí tenemos de que si nosotros multiplicamos el vínculo, bueno, la derivada del vínculo por RS, obtendremos esto aquí, ¿no? Que esto aquí también es igual a 0. Entonces, ya, este sería el caso 2, que sí es más complicado que el caso 1. De ahí tendríamos el caso 3, que este es el más importante porque este va a ser justo para nuestra aplicación, en el cual el corchete entre el vínculo y hamiltoniano sea 0, pero la determinante de la matriz sea distinto a 0. Entonces, para este caso, lo que se tendrá va a ser la solución trivial. Porque esta es la, ¿cómo decirlo? Esta es la interpretación física de este caso. Entonces, todos los coeficientes van a ser 0. Y esto me va a implicar, claro, de que el hamiltoniano base va a ser igual al hamiltoniano total. Y por último tendríamos el cuarto caso, en el cual ambos sean iguales a 0. Y bueno, por álgebra lineal, entonces aquí se va a tener un sistema de ecuaciones homogéneas para estos coeficientes con soluciones no triviales. Así que ya. Sé que esta parte es muy extensa. Sí lo es bastante extensa. Esto. Ya. A ver. Algo muy importante de esta. Disculpe. Ya, a ver. Algo muy importante de esto aquí es ¿qué pasa si esto no se cumple? O sea, si tenemos este caso en el cual el primero es distinto a 0 y el segundo es igual a 0, pero no existen R menos C autovectores nulos. Entonces lo que nos va a indicar esto es que la existencia de otro tipo de vínculos, que son los vínculos secundarios, los cuales son, al igual que los vínculos primarios, relaciones entre las cantidades Q y P. De esta forma, y por ser vínculos, también cumplen la condición de consistencia. 16. La ecuación 16. Ya. Bueno, algo a mencionar aquí es que, o sea, ya viendo esto, es que una forma más sencilla de ver los vínculos primarios y secundarios es que, y también se va a ver en la aplicación, es de que los vínculos primarios aparecen a simple inspección, o sea, aparecen al ojo. Aparecen de forma sencilla. En cambio, los vínculos secundarios ya aparecen cuando uno aplica las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las ecuaciones de movimiento. Y bueno, eso sería una diferencia entre ambos. Importante. De que, si bien es importante mencionarlo porque no son iguales, cuando uno cuando uno hace los cálculos con los vínculos, uno los va a operar de manera igual. O sea, no va a notar una diferencia entre primarios y secundarios. Pero solo, bueno, para mencionar que ambos sí son distintos. De ahí, también los vínculos se pueden clasificar como vínculos de primera y segunda clase, que es más sencillo en realidad, que es simplemente que una función R, por ejemplo, decimos que es de primera clase, si esta se anula al menos débilmente con todos los vínculos. Como aparece aquí, ¿no? En la ecuación 17. O sea, si esta cantidad R se anula con todos los vínculos, al menos débilmente, entonces es de primera clase. Y si esto no se cumple, entonces va a ser de segunda clase. Listo. Nada más. Ya. Ahora. Lo que podemos hacer es que si suponemos que nuestra teoría tiene vínculos, tanto vínculos de primera como de segunda clase, entonces podemos renombrar a todos los vínculos de primera clase como gamma sub m. De esta forma, ¿no? Donde recordemos que estos phi serían primarios y los chi serían, serían secundarios. Y además denotamos a todos los vínculos de segunda clase como chi, que serían de nuevo, ¿no? Vínculos primarios, vínculos primarios y secundarios. Entonces aquí tendríamos el conjunto de todos los vínculos de primera clase y el conjunto de todos los vínculos de segunda clase. Entonces, si nosotros separamos de esa forma, lo que vamos a hacer es obtener estas ecuaciones de aquí, las ecuaciones 18 y 19, los cuales sería aquí para los de primera clase y aquí para los de segunda clase. Entonces, aquí tenemos algo interesante, ¿no? Aquí tenemos en la ecuación 19 algo similar a lo que teníamos, disculpen, aquí, ¿no? Entonces vamos a considerar de nuevo
A ver, disculpen, ya, acá. Vamos a considerar, ¿no?, una forma de hallar estos coeficientes, estos K supra alfa. Entonces, primero, si nosotros denotamos a la matriz delta como la matriz de los corchetes de Poisson de todos los vínculos de segunda clase, que sería de esta forma, entonces tenemos que los K están definidos de esta forma, ¿no?, como menos, si esto es el delta, esta cantidad la pasamos al otro lado, y esto lo invertimos para allá, y ya. Pero ahora, ¿cómo aseguramos de que esta matriz tiene inversa? Bueno, una idea puede ser por acá es que como estos son vínculos de segunda clase, todos estos son de segunda clase, por la definición de segunda clase es que estos corchetes van a ser distintos de cero, los de segunda clase. Entonces, si todos van a ser distintos de cero, por ahí nos da una idea, ¿no?, de que puede tener de que podemos denotar la inversa. Ya bueno, entonces de aquí ya tendríamos, allá hallamos estos coeficientes K. Y ya por último, en esta parte sería, todo esto lo que se ha mencionado es básicamente el algoritmo de Dirac-Bergman. Y este nos conduciría a esta ecuación de movimiento para una variable dinámica F, que depende de Q y de P, ¿no? Entonces la derivada temporal sería el corchete de Poisson de F con el hamiltoniano, el hamiltoniano base, el canónico, más, bueno, coeficientes de F sobre F con los phi, más K de los corchetes de los F con los phi. Recordemos, aquí hay que mencionar, ¿no?, de que los índices latinos representan a los vínculos de primera clase y los índices griegos representan los de segunda clase. Entonces, como aquí ya teníamos este K de aquí arriba, simplemente lo reemplazamos. Y aquí podemos ver en la ecuación 22 cómo es la evolución temporal de una función, ¿no? Cómo evoluciona esta función f. Y vemos que evoluciona primero, como ya usualmente se conoce, ¿no?, de mecánica clásica, que es el corchete de Poisson de la función con el hamiltoniano. Pero además podemos observar aquí la contribución de los vínculos de primera clase y los vínculos de segunda clase. Aquí se puede observar eso. Y recordemos que aquí entre los de primera y segunda clase están ya incluidos los vínculos primarios y los secundarios, los phi y los hi. Y ya por último esta parte solo para mencionar, ¿no?, de la ecuación de movimiento que teníamos. Ahora voy a regresar, disculpen, que aparece aquí. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esto que aparece aquí, ¿no?, de una forma más compacta para que la evolución de esta función g sea simplemente un corchete ya. Entonces ahí lo que hacemos es definir los corchetes de Dirac de esta forma. Y entonces el corchete de Dirac entre dos cantidades estaría dado de esta, como la ecuación 23. El corchete de Poisson normal menos, bueno, el corchete de F con los phi R y la matriz R, y el corchete de phi S con el hamiltoniano. Ya. Y bueno, ya también para mencionar las propiedades de estos corchetes, ¿no?, como están definidos a partir de los corchetes de Poisson, van a tener las mismas propiedades de los corchetes de Poisson, que es la antisimetría, la bilinealidad, la regla de Leibniz y la identidad de Jacobi que teníamos antes. Bueno, hasta aquí esta es la primera mitad, que ya es toda la teoría para un sistema, para hallar la dinámica de un sistema con vínculos. Y ya la segunda parte es aplicación. Pues vamos a estudiar lagrangiano que tenemos aquí y vamos a aplicar todo eso que se ha mencionado anteriormente. Así que hasta aquí esta es la primera mitad. ¿Alguna pregunta? Sí, Carlos. Una pregunta. Cuando tú haces una transformación de Legendre y tú tenías un sistema de n grados de libertad, el espacio de fase va a tener 2n. Pero como aquí en sistema con vínculos no tienes no tienes de Legendre bien definida, entonces ¿cuál es la dimensión del espacio de fase que estás usando? Ya. Sí, claro, si la dimensión original es n, por ejemplo, y tenemos m vínculos, la dimensión final sería n menos m. 2n. No, n menos m.
Mm, ah, O sea, claro, no lo veo. y ahora, Ah, el del espacio de fase sí sería 2n, sí, 2m, dos- 2n menos dos- m. ujú. Sí, sí. Ya. Pero, por ejemplo, la cantidad de esas 7 justo que estás describiendo ahora, eso de ahí no está bien definido tampoco, ¿no? Claro, porque hay porque existen los vínculos. Ajá. Lo que los vínculos harían aquí es más bien restringirme el espacio con el cual estoy trabajando. Porque ese hamiltoniano, que no es hamiltoniano, ¿no? Ese 7, ¿de qué depende? Ujú. Bueno, No, por ser el hamiltoniano base, el canónico solo debe depender de P y Q. Ujú. no, 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 pero si no está definida la transformación de Legendre, tú no puedes invertir las velocidades Q.n en función de P, todas no. Claro, sí, 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 es verdad. Pero, claro, aquí lo he puesto nomás como mención para comparar, o sea, entre Ujú, lo que es lo que usualmente se ve, ¿no? De una teoría sin vínculos, lo que usualmente se ujú. trabaja, y cómo sería el caso con vínculos. Sí, pero sí, aquí sí es un poco más complicado, ¿no? Definir eso. Ujú. Ahora, más adelante tú definías los vínculos, creo que cuando decías la condición de consistencia, cambiaste las igualdades por aproximados, ¿no? Ujú, Por sí, ejemplo, en 12, en por 13, y las ecuación igualdades, débil, sí. Ajá. ¿qué significan? Bueno, sí, bueno, le había mencionado, ¿no? De que una ecuación débil, básicamente lo que me representa es que primero tengo que resolver los corchetes y luego tengo que usar su condición, ¿no? La condición de que de que los vínculos son cero, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí, Ujú, de que, o sea, si yo quiero hallar la evolución de esta función g, primero tendría que resolver estos corchetes de aquí, que tengo aquí, y luego recién utilizaría la forma en cómo están definidos los vínculos, de que los vínculos son ceros. ujú. Y ya. En cambio, si pusiera igual, aquí como no tendría como ese orden para trabajar, entonces aquí de frente como tengo un vínculo podría ponerle ya el vínculo es cero. Y aquí también. Entonces este término se iría. Esa es la forma más sencilla de, o sea, bueno, según yo, la forma más sencilla de entender, ¿no? Este símbolo, ¿no? De ecuación débil. Pero también sé que una ecuación débil y bueno, por lo tanto también una ecuación fuerte, lo que hace es geométricamente trabajar en una cierta región de un espacio. En un espacio más restringido, en el espacio de 2n menos m, quizás. Ujú. Ujú. Ya. Y ahora, también cuando dijiste sobre la matriz con vínculos de segunda clase, tú dijiste, bueno, como son ceros, 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 como son diferentes de cero en general, existe una inversa, pero eso no siempre, o sea, Claro, tú puedes tener una ajá, matriz, sí, sí. por ejemplo, esa matriz 20 y tú puedes tener que exista quizás un subconjunto de vínculos Ujú. que sea Sí, cero. es verdad, sí, eso sí es verdad. O sea, Sí, puede lo que he existir. mencionado no es como que suficiente nomás para, o sea, ya No de es frente condición, no es una imponer. condición suficiente Ajá, para que de verdad sean los vínculos de segunda sí, clase, ¿no? Porque eso sí es tú verdad. juntas Ujú. vínculos que no son ceros, puede ser de que entre ellos la determine, no existe una inversa, ¿no? O sea, no existe una inversa para un subgrupo. Ujú. Ujú. Puede ser que haya vínculos de primera, entonces escondidos. Sí, 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 eso sí. No es. Bueno, en este caso, cuando lo desarrollé, sí, no me centré mucho en eso. Ujú. Pero sí, es verdad, sí, eso, sí, tiene razón de que lo que mencioné no es suficiente, ¿no? Para asegurar ya que existe una inversa aquí. Ujú. Pues esas eran mis preguntas. Sí, gracias por ahora. Ya. Ujú. Dale. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?
Sí, dejaron una pregunta en los comentarios. Joan pregunta si entonces la matriz inicial es no invertible solo si tiene vínculos. Si no los tuviera, sí sería invertible. La inicial es... disculpe. Está aquí. La, Ujú. Sí, claro, sí, porque... Sí, eso es lo que usualmente se, ¿no? Lo que se hace es suponer que la determinante de esta matriz es distinta de cero. Y de esa forma, claro, ese es en el caso de que no se tuvieran vínculos. Y de esa forma lo que uno tiene es la, las aceleraciones unívocamente determinadas, ¿no? Por las posiciones y las velocidades. Entonces de esa forma, si bueno, ya uno puede, así uno puede ya, bueno, claro, con las condiciones iniciales uno puede hallar la posición y la velocidad de una partícula en cualquier momento. Así que sí, en el caso sin vínculos esto sí sería distinto, su determinante distinto de cero y se podría hallar. de acuerdo, creo que esas son todas las preguntas, así que puedes continuar. Ya, entonces a ver, continúo. Ya. Ya, entonces lo siguiente es la aplicación, todo eso. Y para la parte de aplicación voy a estar utilizando este lagrangiano que aparece aquí, en el cual este lagrangiano es de un paper de Costa y de Girotti, que es se llama cuantización canónica a través mediante los corchetes de Dirac. Algo así. Igual están las referencias que al final lo voy a mencionar. Que ya. Entonces, en este caso, este lagrangiano es un lagrangiano singular. Y lo que tendríamos aquí es, primero, hallamos cuáles son los P, ¿no? Los momentos. Recordemos que los P es la derivada parcial del lagrangiano respecto a, bueno, en este caso serían los X, ¿no? Los X punto, 1, 2, 3. Y tendríamos estas cantidades aquí. Tendríamos el P1, el P2 y el P3. Y aquí de frente vemos que ya el P3 es igual a 0, ¿no? Por aquí no aparece un X3 punto. Entonces, de aquí ya obtenemos un vínculo primario. Sería el P3. Lo denotamos como Φ1. Ya. Esto sale de aquí. Y aquí podemos ver, ¿no? De frente de que este vínculo se obtiene prácticamente al ojo, ¿no? O sea, aquí como no aparece un X3 punto, entonces el P va a ser 0, el P3 va a ser 0, entonces ahí tendríamos el primer vínculo. Y bueno, de aquí lo que hacemos es, consideramos el Hamiltoniano canónico, ¿no? De esta forma. El Hamiltoniano va a ser con la energía cinética más la energía potencial. Ya, y esta la energía no es, perdón, de una masa unitaria. Ya. De ahí, lo siguiente que vamos a hacer aquí es utilizar la condición de consistencia para ver si es que existe un vínculo, para ver si existe más vínculos en esta teoría, ¿no? Si existe un vínculo secundario, ¿no? Entonces lo que hacemos es, con la condición de consistencia de que este phi debe ser igual a 0, derivada de este phi, perdón, tiene que ser igual a 0, entonces verificamos si existe algún chi, un hi, perdón, lo reemplazamos aquí, ¿no? Este 1. Y bueno, ya expandiendo esto, obtenemos esta ecuación de aquí. Entonces, donde bueno, este R lo define como el x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Ya. Y a ver qué más. Entonces, si esto tiene que ser igual a 0, entonces, bueno, débilmente 0, entonces tenemos que cada uno de estos que aparecen aquí tienen que ser igual a 0. Entonces, aquí de frente tenemos que este hit tiene que ser independiente de x3 y tendremos estas dos condiciones de acá. Entonces, de aquí lo que hacemos es proponer un ansatz para el hi, el cual sea de esta forma. Y vemos que este sí cumple estas dos condiciones de aquí. Entonces, podemos denotar nuestro vínculo secundario como G o Phi2, mejor, de esta forma. Y esta cantidad es débilmente 0. Ahora, algo que mencionar aquí es que esta cantidad aquí corresponde a la tercera componente del momento angular.
Entonces, si el momento angular, perdón, la tercera componente del momento angular es 0, entonces no tendríamos una, ¿cómo se llama? Como una rotación, claro, en el eje 3. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ya. Y ahora sí podemos definir hamiltoniano como, bueno, este hamiltoniano que tenemos aquí, que es la energía cinética más la potencial, y le sumamos la combinación lineal de los vínculos, ¿no? En este caso tendríamos U1 φ1 y U2 φ2. Y además se puede verificar de que estos dos vínculos son de primera clase, porque bueno, el corchete de Poisson entre ambos es débilmente 0. Que ya. Ahora, con esto nomás que tenemos hasta aquí, bueno, para hallar la dinámica de este sistema, lo que nos faltaría sería hallar estos coeficientes, los U. Entonces, una vez que ya hallamos los U, ya tendríamos la dinámica. Ya. Pero con solo estas condiciones que tenemos aquí, no es suficiente para hallarlo. Entonces, lo que se va a hacer es... Disculpe. Ya, lo que se va a hacer aquí es ver si podemos obtener algunas condiciones adicionales para poder resolver esto. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el lagrangiano, este lagrangiano aquí, en otras coordenadas y analizarlo ahí para ver si se obtiene algo, ¿no? Porque aquí no es un poco difícil, ¿no? Aquí, a ver, lo que hacemos es pasar este lagrangiano a coordenadas cilíndricas. Y lo que se hace es hacer la primera, bueno, el x1 r coseno, x2 r seno, x3 lo dejamos como x3. Y de estos dos tendríamos que el teta es arco tangente entre x2 y x1. Que ya, reemplazando esto en el lagrangiano, obtenemos la ecuación 31. Ya. Y a esta ecuación 31 lo que podemos hacer es aplicarle Euler-Lagrange. O sea, podemos aplicar respecto a r, a teta y a x3. Cuando se le aplica a r, a ver, déjame ver, claro, no se obtiene mucho, o sea, no se obtiene algo en particular que nos ayude. Cuando se aplica a Euler-Lagrange respecto a teta, se obtiene de que esta cantidad de aquí que aparece entre paréntesis debe ser igual a una constante. Y cuando aplicamos Euler-Lagrange, que es lo que he puesto aquí, respecto a x3, lo que se va a obtener es que se obtiene esto de aquí, de que esto es igual a 0. Entonces, este r cuadrado no puede ser igual a 0, ¿no? Porque si el r es 0, ya x1 es 0, x2 es 0 y siguiendo por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que esta cantidad aquí es igual a 0, entonces podemos hacer esto. Hacemos esto aquí. Entonces, ya, obteniendo esta relación de aquí, lo que podemos hacer es de que vemos de que si nosotros hacemos el x3 igual a 0, entonces el teta es una constante. Listo. Entonces por ahí tenemos vemos que se puede introducir una condición adicional. Entonces lo que hacemos, si el teta es una constante, podemos ver esta constante como un b entre c, donde b y c es simplemente valores no nulos. Y de ahí, entonces, vemos que tenemos esas condiciones adicionales, ¿no? De que si el x3 es 0, entonces el teta es b entre c. Listo. Así que, pasando de nuevo a coordenadas rectangulares o cartesianas, recordemos que el teta es arco tangente entre x2 y x1. Pasamos aquí, pasamos el c a multiplicar y pasamos a otro lado, obtenemos estas dos condiciones adicionales. Son la ecuación 32 y 33, el cual serían las condiciones de Gauge para esta teoría, ¿no? Para este caso, para este lagrangiano. Entonces ya con estas condiciones adicionales, lo que vamos a verificar si estas nos ayudan a resolver ya el sistema en sí. Recordemos que lo que necesitamos para hallar la dinámica es hallar, disculpen, estos coeficientes aquí, el U1 y el U2. Entonces, a ver, ¿qué más? Ya, y aquí quiero mencionar nomás qué es lo que estamos haciendo con el espacio en el cual trabajamos. Recordemos que al inicio teníamos nuestro lagrangiano
en el cual estábamos trabajando con 6 dimensiones, ¿no? Claro, 3 serían 3 de las coordenadas y 3 de los momentos. Ya. Ahora, si nosotros tenemos los vínculos φ1 y φ2, vamos a reducimos en 2 dimensiones nuestro espacio. Entonces, de 6 dimensiones pasamos a 4 dimensiones. Y ya. Y ahora con las condiciones de gauge, lo que haríamos sería reducir en 2 dimensiones más. Entonces pasaríamos a un espacio de 2 dimensiones, ¿no? Sería el gamma asterisco. ¿Esto qué significa? De aquí tenemos, por ejemplo, que si teníamos el x1, x2, x3 y p1, p2, p3, si hacemos el p3 igual a 0, entonces nos quedaría solo x1, 2, 3 y p1, 2. Ahora, con este segundo vínculo, lo que podemos hacer es, por ejemplo, despejamos este p2 en función de x2, x1 y p1. Entonces, como ya lo podemos expresar en función del otro, solo nos quedaría x1, 2, 3 y p1. Ahí ya tenemos 4 dimensiones, que es lo que menciono acá. Y ahora con estas condiciones más, vemos que aquí relacionamos el x1 con el 2. Entonces, si podemos expresarlo uno en función del otro, se reduce en una dimensión. Y si hacemos el x3 igual a 0, reducimos en otra dimensión más. Y así es como pasamos de 6 dimensiones a solo 2. Que ya. Ahora, vemos que justo esas condiciones de gauge nos han permitido hacer eso, ¿no? Reducir el espacio con el cual estamos trabajando. Así que ya. Según el algoritmo de Dirac-Berman, lo siguiente sería verificar la ecuación de consistencia por los vínculos y condiciones obtenidas. Así que lo que tendremos que hacer es, recordemos, hallar estas cantidades aquí, ¿no? Los corchetes entre el vínculo y el hamiltoniano. Y el determinante de la matriz P. Recordemos que la matriz P son los corchetes entre los vínculos. Entonces, donde esta matriz P, yo ya la he calculado y es esta de aquí. Y bueno, la determinante de esta matriz P es C cuadrado, el cual recordemos que por la misma definición donde B y C son constantes no nulas, entonces este determinante es distinto a 0. Y además tendremos que esta cantidad aquí sí es débilmente 0. Entonces aquí lo que se va a tener es el tercer caso de la condición de consistencia, el cual recordemos que nos decía que el hamiltoniano total va a ser igual al hamiltoniano canónico y de que la única forma física de entender eso es de que los coeficientes son triviales, son ceros. Entonces tendríamos que los coeficientes u son ceros. Ya. Pero recordemos que esto es cuando nosotros introducimos ya las condiciones de gauge, que aparece aquí, la ecuación 32, 33. Entonces, primero vemos que como el determinante es distinto a 0, pasamos, es lo que habíamos hecho en el primer caso, ¿no? De la condición de consistencia, y podíamos despejar los coeficientes. Tendríamos esto aquí, donde R, la matriz R es la inversa de P. Y bueno, y justo esa inversa es lo que aparece aquí, donde esta es la inversa de esta matriz de acá. Perdón. Entonces ya. De aquí si uno restringe estos coeficientes al espacio gamma asterisco, que es el espacio donde el cual tenemos ya los 4 vínculos, ¿no? Los vínculos, el φ1, φ2 y las condiciones de gauge. Entonces, si restringimos espacio, ahí es cuando obtenemos que los coeficientes tienen que ser triviales. Ya. Y bueno, y aparte también podemos hacer mención, ¿no? De que si nosotros describimos los corchetes de Dirac, una función f con el hamiltoniano, ¿cuál sería de esta forma? Si uno lo restringe al espacio gamma asterisco, entonces como esta cantidad aquí va a ser 0, vamos a tener que los corchetes de Dirac van a ser iguales a los corchetes, bueno, débilmente iguales a los corchetes de Poisson. Cuando restringimos a este espacio gamma asterisco es solo 2 dimensiones. Entonces, en este caso, lo que tendríamos serían vamos a ver las ecuaciones de movimiento, ¿no? El x punto y el p punto, el cual estarían aquí, ¿no? Y a ver, entonces calculamos este corchete aquí, que es el que sale acá. Cuando restringimos a este espacio, ¿no? El gamma asterisco, tenemos que hacer el mismo corchete de Poisson. Y lo mismo con el p, ¿no?
Y además se tiene de que la derivada del hamiltoniano respecto a P es el mismo P. Y la derivada del hamiltoniano respecto a R es la derivada del potencial respecto a R. Entonces, de aquí vamos a obtener estas ecuaciones de movimiento. De que el x punto es P y que el P punto es menos la derivada del potencial respecto a R. Donde R y S son 1 y 2. R más que R. Y estas ecuaciones son independientes de la elección del gauge. Donde aquí el gauge serían justo esos valores B y C que mencionamos al inicio. Entonces del phi3, que era esta condición de aquí, podemos despejar y obtenemos que la relación entre x2 y x1 es tangente de B entre C. Y esta cantidad de tangente de B entre C lo podemos denotar como E, el cual es una constante nomás. Y ya. Y a ver qué más. Donde esta constante va a depender de la elección de nuestros parámetros. O sea, va a depender del valor de B y C. Entonces podemos reescribir las relaciones entre las coordenadas y los momentos. Todos estos corchetes. Cuando uno hace el cálculo, obtiene esto aquí. 1, bueno, en el caso de x1p1 tiene 1 sobre 1 más e cuadrado. Cuando son los cruzados, tiene e sobre 1 más e cuadrado. Cuando es x2p2, tiene e cuadrado más 1 sobre 1 más e cuadrado. Entonces, además tenemos de que, bueno, el corchete de x y x y de los p con p es 0. Ya, para aquí sí, ¿no? Para r y s igual a 1 o 2. Entonces, aquí ya podemos concluir varias cositas de estos cálculos. De que primero de que el lagrangiano corresponde a una masa unitaria, de masa igual a 1, el cual se va a mover en el plano x1, x2, porque hemos hecho nuestra coordenada x3 igual a 0. Bueno, no necesariamente, bueno, sí, 0. Y el cual no va a tener momento angular. Entonces, la trayectoria es una recta que pasa por el origen. Y la condición de gauge 3, que era, disculpen, esta de aquí, nos dice, bueno, tenemos esta aquí, ¿no? Nos dice que la pendiente de esa trayectoria va a ser tangente de B entre C, que es lo mismo que el E que habíamos puesto aquí. Además, como el potencial depende de la distancia absoluta al origen, que es el x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, entonces este potencial no va a afectar no va a afectar a la pendiente de la trayectoria, o sea, no va a cambiarla. Entonces ya, si nosotros ya con estas conclusiones de aquí, lo que hacemos es buscar cuál es el movimiento de justo esa masa. Obtendríamos que en el espacio, o sea, con x1, x2 y x3, sería un movimiento en una recta, ¿sí, no? Que pasa por el origen, el cual sería como una masa que se mueve. Entonces, si nosotros como hacemos el x3 fijo, 0, entonces vemos que el movimiento en x1 y x2 sería como había mencionado, una recta que pasa por el origen con una cierta pendiente. Ya. Bueno, en este caso, este movimiento corresponde a un movimiento armónico. Y ya la forma en cómo es este movimiento, o sea, si es más rápido a medida que se acerca al origen más rápido, o cuando se aleja más rápido, o es constante, eso ya va a depender de la forma de este potencial que tenemos aquí. Eso ya depende de la forma de B, el cual no lo hemos dado, simplemente se dice que es, bueno, depende únicamente de la distancia al origen. Así que ya. Entonces vemos que el movimiento se realiza en una sola dimensión, ¿no? En una recta. Y la pendiente de esta va a estar dada por los valores del B y del C. Entonces no importa cuáles sean los valores del B y el C, no importa qué valores se le den, lo único que va a hacer es cambiar la pendiente, o sea, la inclinación de esta recta. Pero el movimiento de la partícula siempre va a ser el mismo, o sea, siempre va a ser de esta forma. Si esta recta fuera más empinada, entonces el movimiento sería así, pero tendría el mismo movimiento. Entonces para nosotros ya, cuando queremos saber, o sea, cuando nosotros fijamos los valores de esos B y C, que es fijar el calibre o el gauge fixing, entonces ahí es cuando nosotros observamos físicamente qué es lo que se tiene. Y bueno, esto
la fijación de estos parámetros no va a afectar en nada la dinámica de la partícula. Y la trayectoria solo representaría el espacio gamma asterisco. Este sería el espacio gamma asterisco, que es el que hemos reducido al máximo. Y como el gamma asterisco es de 2 dimensiones, entonces va a tener solo un X y un P. Pero en este caso tenemos X1, X2 y tendremos P1, P2. Así que, disculpen. Así que lo que hacemos es hacer un cambio de variable. Tendremos esta cantidad aquí. Factorizamos el X1 y tenemos esto de aquí. Donde este E, recordemos que es una constante. Entonces, toda esta cantidad aquí lo podemos renombrar como un X. Y lo mismo con el P. En este caso factorizamos el P1. Y aquí vamos a tener P2 entre P1 todo al cuadrado. Pero, a ver, disculpen, no, del segundo vínculo del phi2. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. De este phi2, si nosotros pasamos este al otro lado, bueno, y dividimos, tendríamos la relación de que x2 entre x1 es igual a P1, P2 entre P1. Entonces, a partir de ahí, a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí, disculpen, aquí. Entonces aquí vamos a tener P2 entre P1, y esto va a ser igual, bueno, por el vínculo, ¿no?, a x2 entre x1, y x2 entre x1 es el E. Entonces aquí también tenemos el E cuadrado. Entonces esta cantidad aquí también lo podemos renombrar como un P. Entonces, y vemos que también si el corchete entre estas cantidades es igual a 1. Y decía, estas dos cantidades, bueno, perdón, claro, este X y este P van a ser las coordenadas del espacio de fase gamma asterisco. Y aquí ya podemos ver cómo hemos reducido simplemente todo a una dimensión, donde el movimiento ya va a depender solo de este X y su momento solo va a depender de este P. Y bueno, ya por último aquí tendría las referencias. Las principales serían las Lectures on Quantum Dynamics de Dirac y que es cuantización de teorías invariantes de Gauge mediante el formalismo corchete de Dirac de Costa y Girotti. Y además también tendríamos que es una tesis de Basdorf, cuantización de sistemas singulares en el formalismo canónico, y también el libro Sundermeyer. Y bueno, y ya, eso sería todo.